La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Su programa Comentando la Noticia, una vez más con un tema importantísimo para Bolivia, no solamente para otro o uno u otro departamento. Es el tema del litio, recurso natural que lo tiene Bolivia. No es Oruro, Potosí, ni otro pueblito, pues podríamos ir todavía buscando cuál es el más chiquitito que está más cerca. Y este interés no es reciente, no es que ahora se nos ocurre. Son, me parece que 8 programas que hemos hecho a lo largo de 2 años sobre el tema del litio. Hemos señalado los puntos más importantes y en este momento lo que queremos es cómo hacer un recuento de los temas más importantes que hay que observar sobre el tema del recurso natural litio, para que quede como una guía, para que ninguno de los que cree saber algo de litio, pues se crea que sabe algo. Porque cada vez que llamamos a alguien para que intervenga, pues, y nos explique algún aspecto del tema de la explotación del litio, nos encontramos con que nadie tiene tiempo, saben muy poco, dicen que saben pero no saben, porque la discusión en el Congreso, concretamente en la Cámara de Diputados, se ha perdido hablando de el cambio climático, hablando de la falta de, bueno, en realidad ver nada más que los aspectos ambientales. Y el otro punto que han insistido es en que no se ha hecho la consulta previa. ¿Cómo van a hacer consulta previa si no hay proyecto? ¿Qué es lo que le van a consultar? Bueno, tenemos aquí la presencia de un geólogo con autoridad, con conocimiento, el ingeniero Armando Chernobyl, y también tenemos al ingeniero químico Roque Aguilera. Yo quisiera que se tome muy en cuenta lo que se va a presentar acá, porque no hay interés, no se está promocionando a nadie, no se está buscando meter la uña en la lata de alguna manera en el proyecto, no hay compromiso con nadie. Entonces, comentando la noticia, una vez más toca el tema del litio para que Bolivia se entere qué es lo que se está discutiendo o se debería discutir en este tema. Por favor, yo creo que como el debate último en la Cámara de Diputados se ha centrado nada más que en el tema del agua, ingeniero Roque Aguilera, ¿qué tiene que ver el agua con la explotación del litio? La cantidad de agua que va a consumir este proyecto de 50.000 toneladas de carbonato de litio por año es monstruosa. Para cada tonelada de carbonato de litio se requieren 112.000 litros de agua, lo que quiere decir que al año significa 5.600 millones de litros de agua en una zona que nos va a explicar el ingeniero de Chernobyl, donde no hay agua y cada vez habrá menos agua. Voy a meter mi cucharita, 5.600 millones 5.600 millones de litros. Sí. Eso es lo que hace falta para explotar 50.000 toneladas. un año de explotación de litio. ¿Qué supone estos 5.000 millones de agua necesarias para la explotación del litio para el altiplano boliviano o la zona donde está justamente tratando de instalarse pues el proyecto litio? Bueno, para hablar sobre el proyecto del agua que necesita Potosí y Oruro para desarrollar sus salares, resulta de que nosotros tenemos un estudio del año 2012, que eso se hizo en Oruro, ¿no?, donde participaron la Universidad Católica, la Universidad de la UNSA, la Universidad de Oruro y el Departamento de Recursos Hídricos de Suecia.
Sobre este tema se hablaba mucho sobre el cambio climático que ya está presente hace tiempo ya, y ya se ve los daños que están causando. Sobre este estudio, después de 10 años de observación, en este congreso se habló sobre el agua, ¿no? Y más que todo sobre el cambio de temperatura. Tenemos que en el año 1990, tenemos este gráfico de aquí, donde teníamos la temperatura en el altiplano boliviano de 10 a 14 grados. Pero según la proyección de estos señores, aquí en el gráfico central, de 1990 al 2050, va a haber un cambio de temperatura de 2 a 3 grados centígrados, que es un cambio tremendo que vamos a llevar, y justamente con esta temperatura va a haber el problema de bajas precipitaciones, grandes evaporación, un desastre total. Y para peor de los casos, para el año 2090 se tiene un aumento de temperatura de 3 a 4 grados, que esto es fatal. Y eso va a estar justamente en la parte del altiplano boliviano, en la parte sur, que corresponde a Oruro y Potosí. Entonces, en base a estos datos, tenemos una imagen muy tremenda de lo que va a suceder en los pueblos, sobre todo en los pueblos sur del altiplano, donde está Oruro y Potosí, donde van a quedar en realidad sin agua. Esto, si me disculpa, ingeniero, el tema del cambio climático no es discutible, es a nivel mundial, obviamente es un fenómeno que afecta a todo el planeta. Entonces, aquí lo que el ingeniero nos está tratando de puntualizar es que si esto es un problema general, peor todavía en una zona ya carente de agua, como es el altiplano. Esto lo entiendo así. Y con un proyecto que ahora se añade, o que se trata de añadir, que va a consumir fundamentalmente agua, entonces la situación es de desastre. La perspectiva del altiplano boliviano, especialmente en Oruro y Potosí, no habrá agua para alimentos, no habrá agua, por supuesto, para todos los usos que se requieren con animales, para reproducir, etcétera, etcétera. Pero además, pues va a agravar gravísimamente la perspectiva de que eso tenga alguna solución. Casi podríamos decir que es una situación desesperada. Se instala este proyecto y Oruro y Potosí se quedan sin agua. ¿Qué va a pasar con esos pueblos? Bueno, aquí tenemos otro gráfico sobre la seca que hay en estos años, del año 2015 al año 2015 a 2030. A 2039. Aquí va a haber más días de seca todavía, ¿no? Y después tenemos otro sobre la precipitación, menos precipitación en la parte de Oruro y Potosí. O sea que, según estos datos, este es el dato del Servicio Meteorológico del Japón, una entidad muy seria. Y esas son las estadísticas. Otros señores dicen que en realidad es muy poco, somos muy positivos en hablar sobre estos datos. Son mayores todavía en lo que podría pasar en estos años. Entonces, viendo esta situación, veo que ¿qué van a hacer la gente que viva en... No va a poder vivir, en realidad, no va a poder vivir. Ni siquiera va a haber agua para los animales. Claro. Es catastrófico el problema este. Entonces digo, ¿de dónde van a sacar agua para el litio? Si ya hasta el 2050 ya tenemos 2 a 3 por 2 grados de temperatura de aumento. Este punto es tremendamente importante y gracias a Dios la defensa de Potosí, pero que es la defensa de un recurso natural nacional, pues ha sido férrea en este punto. Se ha conseguido detener la aprobación de los convenios, el proyecto de explotación de litio, que ya el gobierno lo ha adelantado con 2 empresas fundamentalmente rusa
y China, en unas condiciones que, repito, y lo estaban mostrando acá con datos, no es sostenible, no es posible que se apruebe solamente por este argumento. Ya veremos otros argumentos que también obviamente recomiendan, aconsejan no seguir adelante con el proyecto de litio en los términos en que está planteado. Otro tema más. Este encuentro que hubo en Oruro fue el año 2012, pero en 2015 ya tenemos el problema del lago Popó seco. Es una evidencia en esta fotografía. El año 2016 en La Paz hubo también el problema O sea, ya hay datos que nos están hablando de que esto se está, si no acelerando, pero se está dando ya. Está demostrando de que es cierto, no son ficciones, no son teorías de gente que trabaja en un laboratorio y allí se le ocurre a la medianoche una idea catastrófica, ¿no? Ingeniero Aguilera, si el proyecto sigue adelante, que insistimos, es nuestra intención demostrar que no debe de seguir adelante en los términos que está planteado, ¿qué solución o qué opción tiene para seguir adelante el proyecto de explotación del litio? Les voy a dar un pequeño ejemplo de la necesidad de agua. Los ingenieros de YLB, de Yacimiento de Litio Boliviano, dicen que como no hay agua, nos explicó también el ingeniero Chernobyl, en la zona van a desalinizar el agua salada que se encuentra en los salares. La planta más grande desalinizadora del mundo está en Qatar y produce 2 millones de litros por día. ¿Sabe cuánto necesita este proyecto? 15 millones de agua dulce por día. No tiene viabilidad ese proyecto. O sea, ni generando agua, desalinizando, aplicando tecnología que ya se conoce en los países, bueno, que están en los desiertos, como en el Medio Oriente, las mejores plantas con los mejores capitales y también diría yo que con una gran experiencia de años ya en este rubro, pues no llegan ni a la séptima parte. Correcto. De las necesidades del proyecto para hacerlo en un lugar parecido, ¿no? Es decir, sacar agua de un salar, pues es como sacar agua del mar, ¿eh? Entonces, la tecnología se conoce, se puede conseguir, pero no en estos volúmenes. Eso, suponiendo que esto siga adelante, ¿tiene otra opción? Es decir, ¿de dónde más se puede sacar agua? Yo estoy hablando sobre la parte de hidrología, de aguas superficiales. Pero, exacto, desde el punto de vista geológico, ¿hay otra opción? Otra opción sería las aguas subterráneas, pero he visto que el suelo por la baja permeabilidad, el agua no infiltra. O sea que en realidad pienso de que agua subterránea habría poquísimo. O sea, las características del terreno, digamos, que es la montaña de los Andes occidentales, no permite pensar de que va a haber agua subterránea. No hay agua subterránea. Entonces, el tema agua es definitorio. Además, una cosa, según los estudios que hay después del 2012 y eso que pasó en 2015 en Popó y La Paz, en realidad yo no he visto estudios hidrogeológicos para determinar el potencial de los acuíferos que hay, pero por lo visto más están tratando las aguas de los ríos, las aguas superficiales y de los lagos, ¿no? Además, la misma pendiente, ¿no?, hace que el sobrecurrimiento de la agua escurra más y se evapore. Ya, ¿hay algún otro argumento, así como decir, sin esto no puede pasar? ¿Hay algún otro argumento, ingeniero Aguilera, en el proyecto de litio? La Asamblea Legislativa ha frenado la firma de estos dos contratos con los rusos y con los chinos porque no había el estudio de impacto ambiental en el cual el agua es fundamental.
Pero hay 20 puntos que hemos detallado en nuestros antiguos programas que tampoco permiten que se aprueben estos contratos. El presidente Arce, el ministro de Hidrocarburos, el presidente de YLB, nos han dicho que estos son unos contratos a riesgo compartido. Yo le voy a demostrar aquí con 4 palabras que no es a riesgo compartido. ¿Por qué no es a riesgo compartido? Yacimiento de litio boliviano tiene el 51% de las acciones de este proyecto y las empresas contratantes tienen el 49%. ¿Por qué Bolivia tiene que deberles al final del proyecto 2.000 millones de dólares si es 49 y 51%? Segundo, O sea, por lo menos la inversión tiene que ser a media. tiene que ser, tenemos que deberle solo la mitad prácticamente de ese monto. Segundo, toda el agua que se necesita, que ya hemos visto el estado en que está el agua en la zona, la tiene que suministrar a sus costos YLB. O sea, Bolivia. Bolivia. Tiene que suministrar Bolivia y YLB la electricidad que genera este proyecto, Que necesite. que necesite todo el proyecto. Que no va a ser poca. Y ya sabemos cuál va a ser, ¿no? Tenemos que garantizar la paz laboral con las etnias que están cerca del salar. Y sabemos que varias empresas que vinieron a explotar el litio se fueron por todos los problemas que tenían con las etnias. Y así va a ser, porque la construcción de las plantas va a demorar 2 y 3 años. Mientras tanto, el 11% que aspira a la zona potosina de regalías no van a recibir ni un solo céntimo. Este punto, voy a hacer una acotación, ha salido mencionado por uno de los aspirantes a la presidencia, el señor Jorge Quiroga, que ha dicho que les va a dar el 11% de regalía. Pero es importantísimo esto que nos señala el ingeniero Aguilera. No hay tal regalía hasta que no se empiece a producir. Correctamente. Los años que tarden en ponerse en marcha lo que haga falta para sacar el litio del salar, pues son años que no se va a recibir nada. Y se va a invertir pues los 2.000 millones, ¿no? Las dos empresas contratadas, ninguna han producido un gramo de carbonato de litio en su vida. No tienen experiencia. No tienen experiencia. ¿Cómo sabemos eso? Porque en los contratos está que YLB debe pagar $1.700 por cada tonelada de carbonato de litio producido. ¿Por qué tenemos que pagarle una regalía a una empresa que está contratada para fabricar carbonato de litio? Porque ellos no tienen la tecnología, se han buscado una tecnología de otras empresas. Es decir, están vendiendo guineo sin tener ni la planta del guineo. Ya hasta el nombre de la empresa rusa, Uranium One Group, que pertenece a la empresa Rosatom, que es de energía nuclear. Ellos son expertos en buscar uranio, torio y todo ese tipo de materiales radioactivos, pero no de litio. Y ese costo se lo carga en ese proyecto a Bolivia de nuevo. O sea, Bolivia es la que va a pagar los derechos de utilización de esa patente, que, volvemos a repetir, no son 2 pesos, son miles de millones o cuánto más o menos es lo que se supone se va a pagar. 2.000 millones de dólares, la suma de los dos contratos es 2.000 millones de dólares. Y de ahí hay que sacar los costos de la patente. Los costos de la patente y lo peor que no está descrito en el contrato es que hay que pagar la construcción a los ingenieros y técnicos chinos y rusos que vendrán. No se sabe qué monto va a ser eso. Hágame la casa, pero no me diga cuánto me va a costar. El mantenimiento al final del contrato, que puede ser hasta de 42 años, la tecnología no pasará a Bolivia, no habrá transferencia de tecnología. Nos quedamos con una chatarra vieja que no va a poder producir ni un gramo de carbonato de litio. Este tema es uno más
de los argumentos para decir no a ese proyecto. Pero podemos todavía señalar, estamos hablando de puntos que permiten decirle no al proyecto. No es vamos a estudiarlo, vamos a pensarlo. Tal como está, no. Y esto insistimos, y en este programa que decimos va a ser el último que vamos a hacer sobre este tema, porque no es cuestión de pelear regalías, pelear cuánto me van a dar. No hay nada, hay una deuda grande, es lo único seguro, y esa plata no la vamos a administrar. Muy bien lo dice el ingeniero Aguilera. Hay que pagar hasta el portero. Por supuesto a los ingenieros, a todos los técnicos, toda la planta técnica del proyecto, es con la plata del crédito, que no es inversión. Esas empresas no van a invertir, van a prestar plata para... Todos esos 2.000 millones no van a entrar a Bolivia, tal como dice el presidente de YLB. Esos son para que van a ir a Rusia y van a ir a la China para construir la maquinaria, los equipos que van a operar en la planta. No va a entrar un centavo de ese dinero a Bolivia. La construcción de esa maquinaria, etcétera, de alguna manera tenemos idea de la complejidad que tiene esa maquinaria o esa tecnología. Son grandes plantas que lo que hacen es, van a usar solventes, aparte de usar la gran cantidad de agua, y esos solventes, a mucha parte de ese solvente se recicla, pero el que no se puede reciclar, ¿a dónde lo van a poner? ¿Se lo van a llevar a China y a Rusia otra vez en tambores? No, lo van a tirar al salar. Lo van a tirar al salar o algún cauce de alguna antigua, algún riachuelo, río, algún cauce que haya por esa zona, contaminando lo ya contaminado de Potosí. Potosí sufre de salud tradicional por el tema de la minería, pero también por todos los desechos que corren por las aguas de los pocos ríos que hay por la zona. Esto vendría a añadirse, pues, es casi un suicidio tomar pues esas aguas, ¿no? Porque no vamos a repetir, ya son años y años y años que se viene hablando de lo mismo y no se hace nada. Como no se hace nada en otras partes del país donde se está echando mercurio pues para explotar oro, ¿no? La parte legal, la ley 928 que están utilizando, trata de recursos evaporíticos. ¿Qué son los recursos evaporíticos? Son minerales que están en las salmueras de los salares, que se las pone en grandes piscinas, las salmueras, y espera que el sol evapore el agua, por eso se llaman evaporíticos. Pero ahora el sistema que se va a utilizar es extracción directa de litio y esa ley ya no debería ser aplicable. Ingeniero Chernobyl, para que redondemos un poquito el tema del recurso agua, pero el impacto medioambiental, nos decía que no hay prácticamente posibilidad de buscar agua subterránea, o sea, fuera de lo que hay en el propio salar. ¿Hay algún río importante por ahí que se pueda desviar, que se pueda canalizar algo hacia el salar para sustituir un poco el desgaste del salar? Creo que no hay ninguna posibilidad porque inclusive el lago Popó está seco, ¿no? Que ese es un río que, como el río, como es un lago, igual que el lago. Claro, el ejemplo más claro es el Popó, ¿no? Que se dejó al final secar porque... El río que alimenta el salar por la parte suroeste es el río Grande del Lipes, es un río salado. Yeah. En realidad son pocas las posibilidades de agua, ¿no? De extracción. Es decir, lo que antes usaba que era la superficial está en descenso, la subterránea debe ser muy poco lo que hay. Y lo que me preocupa a mí es la migración que va a tener en estos años esta gente que está viviendo en el sur de Potosí. De hecho, el crecimiento demográfico es negativo, ¿no? Es Chuquisaca, Potosí, no, parte de Oruro. más que todo en la parte del altiplano sur, que es la parte que corresponde a Oruro y Potosí. Sí.
Entonces, yo lo que veo es que no sé cuál será la solución, porque ya hemos visto que la superficial se va a evaporar tremendamente con el cambio de temperatura. Son 4 o 5 grados que van a subir hasta el 2090. Hasta 2050 van a subir casi 3 grados, más todavía. Y eso no lo podemos controlar. No se puede controlar. Porque el mundo entero está hablando de lo mismo y tratando de sugerir algunos cambios en el uso del agua, en la captación de agua, eliminación de estos factores que aumentan el consumo de agua, etcétera, y que aumentan la temperatura, el tratamiento de los residuos, el tratamiento de los desechos de animales, etcétera, etcétera, que generan calentamiento, pero no hay manera de ver cómo se puede parar eso, porque hasta ahora las recomendaciones prácticamente caen en saco roto. No se, salvo en escala pequeña, no se hacen grandes cambios ni mejoras para que esto se frene. O sea, la tendencia es que se siga aumentando. Y en la medida en que los países pues, se enriquecen, se industrializan, pues el fenómeno va a seguir creciendo, no disminuyendo, va a seguir creciendo. En los 8 programas que hemos hecho siempre terminamos recomendando que se fabriquen 50.000 toneladas. Es mucho daño que va a ocurrir en el salar. Son millones de toneladas de salmuera que hay que movilizar, millones de camiones trabajando en el salar. Nuestro patrimonio de la humanidad va a quedar destrozado, ya se va a acabar el turismo en el salar. Entonces hemos sugerido que se fabriquen muy poca cantidad, algo así como 10.000 toneladas de carbonato de litio, y nosotros mismos lo vamos a utilizar como materia prima para hacer litio metálico por electrólisis. Este tiene la ventaja de que vale 10 veces más que el carbonato de litio. Y hemos sugerido también que algunos candidatos dicen que Bolivia va a fabricar baterías de litio. En este momento Bolivia no puede fabricar baterías de litio, porque para fabricar baterías de litio necesita, primero, litio metálico, que Bolivia no tiene actualmente. Va a necesitar para los electrodos cobalto, níquel y manganeso, que Bolivia no tiene. Va a necesitar electrolito polimérico, que Bolivia no tiene. Y afuera necesita unos controladores de los electrones en las fases de carga y descarga de las baterías, que Bolivia tampoco tiene un microprocesador de esa dimensión. Entonces, ¿qué negocio puede hacer Bolivia haciendo baterías de litio con todos los insumos importados? Y la última frase que quería yo decir es una pequeña comparación. 1.100 millones el proyecto de los rusos para 30.000 toneladas de carbonato de litio. Casi 1.000 millones de los rusos para producir la mitad, 14.000 toneladas. Y en Perú, nuestro vecino, va a ser 100.000 más del doble por 800 millones y también va a producir carbonato de litio y litio metálico. Parece que la perlita del negocio es el litio metálico. Si ya se va a hacer un esfuerzo en mejorar el convenio o el proyecto, pues ¿por qué no de una vez hacer el esfuerzo de proyectar producción de litio metálico? Los costos, además, tienen que ser revisados. No es cuestión de política, que este partido lo apoya, el otro no lo apoya. No es eso. Es que tenemos al ladito países con condiciones similares a las que tenemos nosotros con el salar de Uyuni, que por menos plata, en concreto, van a producir el doble. Entonces, no tiene explicación ninguna. Y entramos en una etapa ya de desconfianza de por qué se está manejando de esta manera y que hay que discutir hasta la madrugada si aprobar o no aprobar por una comisión que no tiene además categoría técnica. Porque estamos también acostumbrados a ver cómo más de un honorable pues despierta cuando hay que votar ya la aprobación o rechazo del proyecto, porque mientras tanto ha estado durmiendo.
Esto es una tragedia para este país. Y repito lo de país, porque no es un proyecto potosino, no es un proyecto para solo el Salar de Uyuni. Este es un proyecto de un recurso natural boliviano. Así como el petróleo del oriente ha dado pues petróleo y plata a todo el país, así como el gas del oriente pues ha dado plata para todo el país y ha dado gas. Bueno, este obviamente tiene que ser un proyecto que va a mejorar las condiciones de todo el país. No es para un pueblo, no es para una región, no es para un departamento. Hemos oído más de una vez cómo las ofertas generosas de algunos de los candidatos habla de una regalía para Potosí. Estamos muy equivocados. Repito, desde ahí está mal concebido este proyecto. No es Potosí, ni con el 11, ni con el 20, ni con el 50% de regalías. No es ese el tema. Ni es tampoco, no debería de ser la lucha de los potosinos. Esto tiene que ser una lucha de todos los bolivianos. Hasta Pando tiene que recibir regalías. ¿Cuánto? Bueno, eso se verá pues según las posibilidades del rendimiento de ese proyecto, de la explotación de litio. Pero así como se da el 11% a los países, a las regiones productoras, y se da a las no productoras también regalías, bueno, pues igual tiene que ser concebido este proyecto de litio. No vamos a insistir en un montón de detalles que son importantísimos. Hablan los candidatos como mucho del carbonato de litio. Eso prácticamente es la materia prima para hacer cosas más valiosas. Hablan de las baterías, cuando eso es el inicio de la utilización del litio. Uno de los candidatos, el único que lo ha mencionado en el debate entre presidentes, candidatos a la presidencia, dice: yo tengo más o menos 20 cosas encima que necesitan litio. El reloj, los celulares, mi corbata, la no sé qué, 3 celulares o 2 celulares, porque ya no les basta con uno. Y aparte, pues las baterías, pero la batería es como el primer escalón. Hay un montón de cosas que se pueden proyectar a producir a partir de una riqueza que la tenemos en el país. Y no vamos a dejar, aunque sea muy rápido, de mencionar las sospechas que se han generado de intereses que no son nacionales, sino que son personales de algunos de los candidatos, o de no sé, o si de todos, no lo sabemos, porque empiezan a salir apoyos de gente que no tiene nada que ver con la política, pero tiene intereses serios en lo que o lo que puede generar el proyecto de explotación. Es ahí el caso de estos empresarios argentinos que vienen a Bolivia y a los pocos días otro empresario boliviano esta vez, pero que tampoco es político y que ya da su apoyo a uno de los candidatos. Qué raro, qué raro. Si lo que estamos discutiendo es la viabilidad del proyecto en los términos que está escrito y ya estamos pensando a quién se lo vamos a dar. Muy rápida la decisión de los políticos, sospechoso evidentemente de que allí hay acuerdos que no se están diciendo a la luz pública, a la opinión pública, a los dueños del recurso natural, a los bolivianos. No puede pasarse más debates hablando de recoger basura o si se quema el bosque o se matan los jaguares para sacarle un colmillo. Estamos hablando de un recurso que puede generar una base de desarrollo económico para el país por muchos años. Tiene que haber honestidad al final, claridad en los planteamientos. No pueden haber silencios en los debates cuando se les pregunta este tema. No puede haber. Uno de los candidatos no ha dicho una palabra sobre el litio, sobre los contratos de litio. Y nosotros hemos averiguado que la empresa china adjudicataria del contrato de
de fabricación de carbonato de litio, tiene sus oficinas en el edificio de uno de los candidatos en La Paz. Bueno, es que se suman, y no es ser susceptible ni es ser negativo y no es estar contra la patria, es todo lo contrario, porque tenemos vocación boliviana, porque tenemos interés en el país, porque queremos crear, construir Bolivia, pues es que nos interesa también la utilización de nuestros recursos. Y las pocas voces que están haciendo frente tendrían que unirse, no hacerse dueños de la discusión y discutir solitos, porque sea de un partido o sea de otro, finalmente los intereses son mayores y va a ser atropellado. No hay que hacerse ilusiones de que la sangre, como decimos en Bolivia, es la última consecuencia, que esto va a arreglarse a base de sangre. No es la primera vez que se discute el uso de un recurso natural que al final va en cualquier condición, va adelante, pues para perjuicio a futuro de todo el país. Ingeniero Chernobyl, por favor, lo que nos desnuda el tema del agua en el altiplano es también una advertencia para todo lo demás, ¿no? O sea que no sea con litio o sin litio, el altiplano se calienta, el altiplano no tiene agua y ¿qué vamos? Eso sí que se debería discutir, ¿no? ¿Qué se va a hacer para salvar a las poblaciones del altiplano? ¿O van a emigrar todas? Sobre este recurso es bien trágico lo que va a pasar sobre todo en la parte sur del altiplano boliviano, que corresponde a Oruro y Potosí. Según estos datos que tenemos nosotros de este encuentro que hubo en Oruro el año 2012, es catastrófico, ¿no? Inclusive ya para el 2050 va a tener también incidencia este cambio climático en una parte del oriente boliviano también. Peor, para el 2090 ya son 3 a 4 grados más que se va a elevar la temperatura. Y estos son datos del Servicio Meteorológico de Japón, una entidad muy seria. También sobre los estudios que han hecho estos señores. Esto se basa también, en este encuentro se tuvo que ver registros de 10 años que se habían tenido, ¿no? sobre estos cambios climáticos. Y como usted ve, el año 2015 se seca el lago Popó. Para colmo de mal, en el 2016 aparece el problema del lago Titicaca, ¿cómo es? Del lago de La Paz. De La Paz, en realidad, Sí. que más de 100 barrios que estuvieron sin agua durante 2 semanas. Entonces, hay que ver qué vamos a hacer, porque justamente el problema es agua ahorita para tratar estos proyectos. No quisiera yo que quede en la nebulosa la intención del programa. No es ir en contra de nadie, no es por interés de un partido o interés de unos cuantos políticos. Es el interés nacional de un planteamiento, no sé si se puede decir estafador, porque la verdad es que está tan mal todo que uno dice, bueno, esto es como cuando llegaron los españoles y por un espejito pues le entregaban la tortuga, le entregaban un collar de oro, le entregaban el espejito, claro, ilusionaba, entusiasmaba a los indígenas, ¿no? Pero estamos después de 5 siglos hablando de lo mismo, con un espejito de un préstamo que se va a explotar un recurso en abundancia en Bolivia, pero resulta que después nos va a quedar el espejito nomás. En estos contratos está previsto que las regalías para la zona productora de litio, según la ley de minería, es el 3%, y que si se sube al 11%, que es lo que aspiran los potosinos, eso va a ser por cuenta de yacimientos, no va a ser por cuenta ni de los rusos ni de los chinos. Entonces, haciendo el cálculo de costo de cómo está redactado los contratos, va a ser 0 la ganancia para Bolivia y 0 ganancia, el 11% de 0 irá a ser 0 para Potosí. Ya, yo no sé si estoy mal del oído, dije solo ganancia, no es 0 ganancia. 0. 0 ganancia, no es solo ganancia. Sí. Por favor,
no tenemos nada que ganar con el proyecto Como está redactado. que está redactado y que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Por favor, es un clamor, es una llamada a todos los bolivianos a defender, a ponerse detrás de la defensa de este recurso natural. El futuro de Bolivia se juega en esto. Obviamente, Dios mediante aparecerá otra cosa, pero ya se ve que no todo está limpio y claro. No está ni el proyecto, no tiene proyecto para empezar, y hay muchos factores que, tal como está redactado, son negativos para el país. En este caso, bien podríamos decir que más vale que se quede como está a que se explote en las condiciones que se está de alguna manera pensando. Y candidato que no entienda esto, bueno, pues es un candidato que no debe recibir apoyo nacional, clarito. Porque no se ve claridad, no se ve honestidad. Y es más, lo que se ve es corrupción de nuevo. El mal que tenemos que extirpar en el país para que podamos salir adelante. Muchísimas gracias a Armando Chernoví, geólogo, a Roque Aguilera, ingeniero químico. Una vez más comentando la noticia y cerrando el ciclo de programas dedicados al tema litio. Muchísimas gracias. Comentando la noticia con Daniel Pasquier. Cada página guarda una semilla, una historia que empieza con los pies descalzos sobre tierra húmeda. Vino desde el Beni, con lo justo, pero con lo más importante, el coraje heredado y las manos dispuestas. No buscaba fortuna, buscaba comunidad. Las orillas no dividen, las orillas conectan, y ella tejió puentes, desde su historia, hacia la de todos. Fundó la cooperativa La Merced. Sembró futuro, donde antes solo había necesidad. La catedral fue su faro. Entre esas columnas altas, dejó oraciones en silencio, promesas que después convirtió en acción. Allí, entre piedra y fe, entendió que servir era su destino. Este libro no es solo memoria, es herencia. Es una semilla para los que vienen, para que crezcan conociendo la fuerza de quienes los precedieron. Porque contar su historia es honrar la nuestra. De Rivero a la Ribera, una invitación a conocer nuestras raíces y a honrar el coraje de quienes construyeron Santa Cruz desde abajo. En St. Thomas College nos enorgullecemos de ser los pioneros en educación bilingüe y la doble escolaridad, modelo pedagógico que posteriormente adoptaron otros centros educativos por su gran impacto y aporte a la educación nacional. Como pioneros en estos campos, hemos desarrollado un plan de estudios que incorpora plenamente las necesidades de la diversa población estudiantil actual. Un análisis desde afuera del país nos dice de que la necesidad fundamental de Bolivia, y le estoy hablando de hace 37 años, es el nivel de información, el nivel de conocimiento, la educación básica en Bolivia. El Santo Tomás nace como una respuesta a esa necesidad. Se concibe como una escuela de líderes. Y en la medida que nosotros luchemos, busquemos y sigamos perseverando en ese objetivo, pues habremos quizás aportado algo a esta sociedad. Nuestros valores están en el centro de nuestra filosofía educativa y creemos que cada alumno debe tener la oportunidad de aprender y crecer en un entorno seguro, acogedor e inclusivo. Educar no es transmitirle conocimientos. Uno educa a través de todo. Primero, a través de cómo uno es. Yo no puedo transmitir a los alumnos algo que yo no soy. No le puedo transmitir valores que yo no comparta o que no los ejerza. Los valores los tratamos de transmitir desde chiquititos. Entonces, por ejemplo, decíamos, cada 15 días teníamos un valor. Responsabilidad, honestidad, lo que quiera. Y
todo el colegio, desde nivel inicial hasta el sexto de secundaria, algo mencionaba y algo trabajaba sobre ese valor, en la materia que sea, porque todo va de la mano. A través de programas lingüísticos dinámicos o de iniciativas STEAM, nos esforzamos por mantenernos a la vanguardia de las tendencias educativas modernas y proporcionar a todos nuestros alumnos las herramientas para el desarrollo de las habilidades que necesitan nuestros estudiantes para actuar con liderazgo, responsabilidad y ética, tanto en el ámbito personal como profesional. Una manera de comunicarse con todo el mundo es el idioma inglés. Entonces, para nosotros acá en el colegio es algo fundamental que nuestros alumnos tengan la mejor preparación, sean capaces de poderse comunicar con el mundo y que nosotros que buscamos el liderazgo de nuestros alumnos tengan la capacidad de poder no solamente desenvolverse acá en Bolivia, sino en cualquier lugar que les vaya. En un curso puede haber 3, 4 distintos niveles de inglés. No es que con un solo texto vamos a darle toda la clase a todo el alumnado. Se toma un examen personalizado a cada uno de los alumnos. Luego se evalúa el nivel en el que se encuentra ese alumno y se los pone en el grupo que le corresponda. La educación no puede ser más personalizada. Nuestro plan de estudios anima a los estudiantes a desarrollar sus habilidades bilingües y a pensar de forma crítica sobre el mundo que les rodea. Comprometidos con la excelencia académica y la responsabilidad social, nos distinguimos como una institución modelo para quienes buscan una educación excepcional en un mundo de constante cambio. Yo soy de la casa Leopards, la casa azul. Yo pertenezco a la casa de Foxes. Yo pertenezco a la de Lions. A la casa de Leopards. Ok. A la casa Leopards. Están las 3 casas y siempre es algo muy competitivo entre las 3. Las diferentes actividades que se van asignando, las casas las van cumpliendo. Nos une mucho las casas y las competencias entre todos que nos impulsa a ir adelante y a trabajar más para ganar. Contamos con un plantel de profesores de excelencia que se actualizan continuamente en los últimos métodos de enseñanza y tendencias en el campo de la educación. Desde su fundación en 1986, St. Thomas College es una institución educativa que se actualiza constantemente, pensando en el futuro de la educación. A nivel profesional, influyó enormemente en la metodología de estudio que hasta ahora me empleo, la aprendí aquí en el colegio y me facilitó en la carrera profesional y en el ámbito profesional sobre todo. Creemos que educar a los estudiantes con fuertes valores morales es esencial para crear un cambio positivo en nuestra comunidad y en nuestro mundo. St. Thomas College, tradición de excelencia.